Hola, hoy vamos a hablar sobre el fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología nacionalista, autoritaria y totalitaria, que surge a comienzos del siglo XX. Se asocia con regímenes concretos que tienen ciertos rasgos, por ejemplo, culto al líder, represión a la disidencia, militarismo y persecución, las represiones a las libertades civiles y a grupos minoritarios. En los ejemplos históricos está Italia con Benito Mussolini de 1922 a 1943. Fue el primer régimen fascista. ¿Cuáles son las características de este régimen? Primero, es ultranacionalista, anticomunista, culto al líder, tiene leyes antisemitas, el partido único, hay una persecución política, estado totalitario y un control de la educación. Esto llevó a una dictadura fascista corporativa. Un dato interesante es que Mussolini, cuando era joven, era un militante ateo del movimiento socialista, pero traiciona la causa cuando apoya a Italia a entrar a la guerra en 1914 y se vuelve a la línea nacionalista. En el caso del nazismo de Alemania de 1933 a 1945, tiene la característica de que es fascista más, todas las características fascistas, más el racismo biológico, la eugenesia y la expansión militar. Un dato interesante también de Hitler es que él formaba parte del Partido Nacional Socialista. El término socialista no era en un significado marxista, sino un eslogan para atraer a los obreros y a las masas pobres que estaban sufriendo en esa época debido a la crisis política que se encontraba. Para continuar, voy a hablar sobre un filósofo italiano, Umberto Eco, que nos habla sobre una definición que hace sobre el fascismo. Es de un ensayo que escribió en 1995 titulado El fascismo eterno. Umberto Eco dice sobre el fascismo: el fascismo era una dictadura de derecha, pero no fue completamente de derecha. El fascismo fue apoyado por el capital industrial, pero muchos de sus líderes salieron del pueblo. El fascismo fue anticatólico hasta que se reconcilió con la iglesia. El fascismo fue militar, pero también pacifista. El fascismo fue contradictorio, porque era un populismo, no tenía doctrina, era un estilo. Lo que Umberto Eco nos dice es que el fascismo ha tenido más que todo una característica más de emoción y cultural. No es una doctrina, sino que es una política adaptable. Para esto, Umberto Eco lo clasifica en 14 características para definir qué es el fascismo. ¿Cuáles son estas? El primero es el tradicionalismo. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. Es una fusión de diferentes creencias y prácticas. Esta combinación debe tolerar las contradicciones. El segundo es la irracionalidad, porque este tradicionalismo, una vez que ya se ha impuesto, ya es una verdad. Esa verdad ya no necesita ser refutada. El tercero es el culto de la acción por la acción sin la reflexión, en el que la mayoría de los intelectuales fascistas criticaban a la cultura moderna. El cuarto es el rechazo al pensamiento crítico. Como la verdad ya se ha dicho, cualquier contradicción es una traición. El quinto es el miedo a lo diferente. A esto se entiende como a la xenofobia o al racismo o incluso a encontrar a un enemigo. El sexto es la apelación al nacionalismo. Esto es porque están pasando una crisis y lo único que les queda es que yo pertenezco a este territorio, entonces acudo al nacionalismo. Y es ahí donde el fascismo encuentra a su público. El séptimo es el sentimiento de la humillación y el octavo de la conspiración. Esto es porque se sienten que hay un complot a ellos mismos, hay un complot interno o externo. En este ejemplo también Umberto Eco hace referencia a los judíos, que están adentro y afuera. El noveno es que el enemigo es fuerte y débil a la vez. Esto es porque el fascista no puede valorar objetivamente la fuerza del enemigo. El décimo es el desprecio a los débiles. Esto es porque hay un concepto elitista, en el que el líder menosprecia al subordinado y el subordinado menosprecia a los inferiores.
El 11 es la cultura por el heroísmo y la muerte por la patria. No hay lucha por la vida, sino vida por la lucha. Se vive en un constante estado de guerra, donde se aspira a la muerte y en su impaciencia mueren los demás. El 12, el machismo. 13, el populismo selectivo, donde el líder interpreta la voluntad del pueblo. Si es que hay un político que dice que no es la voz del pueblo, entonces lo liquidan. El parlamento se liquida. El líder es la voz del pueblo. El 14, una neolengua. Este se basa en un léxico pobre para evitar el pensamiento crítico. Para continuar, los demás tipos residuales del fascismo, porque los originales y el clásico es de Italia, con Benito Mussolini, y después el nazismo, sus mayores expresiones con Hitler, viene el fascismo clerical. El fascismo clerical es el fascismo, pero con tradiciones religiosas, como por ejemplo el de España de los franquistas de 1938 a 1979 y de Portugal de 1932 al 68. Estos tenían unos conceptos que defendían las tradiciones religiosas. Se decía que estaban defendiendo a los cristianos contra lo que es el marxismo ateo. Para esto ejecutaron, exiliaron y encarcelaron. Su lema era orden, patria y tradición. Respecto a este fascismo con tradiciones culturales religiosos, también pueden haber otros ejemplos como de la India con Narendra Modi, porque tiene una fuerte tradición hindú. Respecto a los musulmanes, que son pequeños grupos que viven en la India, hay una segregación. También puede entrar en el mismo concepto de fascismo clerical. Otro también podríamos relacionar lo que está pasando con Israel y Palestina. Hay una fuerte tradición religiosa en el que se justifica la expansión territorial, porque así lo dicen sus textos sagrados. Hay grupos ultranacionalistas, también hay racismo, pero claro, no se les dice fascista porque están dentro de un estado democrático. Pero sí, aún se mantienen las prácticas fascistas, como sucedió en la época de Hitler y la de Mussolini. Pero no en su totalidad, porque son un tipo de fascismo residual. El otro es el neofascismo, que son los grupos de derecha, ultranacionalistas, que también reivindican la ideología o los símbolos. Y por último está el fascismo digital. En el fascismo digital también se utilizan las redes sociales para inculcar odio o difundir supremacía. Algo que dice Umberto Eco es sobre la libertad de palabra y la libertad de retórica. La libertad de palabra es un derecho dentro de la democracia que tiene uno para poder expresarse según el contexto cultural que se encuentre, y en la libertad de retórica es la manipulación o la erosión. Humberto Eco dice que se dio cuenta que en su época la libertad de palabra era lo mismo que la libertad de retórica, porque dieron ejemplos a estos regímenes autoritarios. Se manejaba una retórica oficial en el que se apagaban las otras voces. Los medios pueden utilizar la libertad de palabra disfrazada. Pueden poner en la actualidad titulares tendenciosos, discursos vacíos o publicidad engañosa. Estas características que nos dio Umberto Eco nos dice que pueden presentarse también en las democracias disfrazadas con autoritarismo o extremismo. Entonces, para terminar, ¿a quiénes se puede llamar fascistas? Tienen que cumplir un cierto grado de parecido, por ejemplo, que tiene que ser ultranacionalista, tiene que despreciar a las minorías. A mí sorprendido, ahora 2, 3 personas amarrando pititas, poniendo llantitas, ay, ¿qué clase de paro es eso? El segundo, ser antidemocrático, justificar la violencia. Los analfabetos, campesinos, personas sin preparación, no votaban. Okay. ¿Qué hizo este tipo? Por populista, hizo el voto universal, cosa que ahora nos estamos jodiendo. O por lo menos un nivel básico. O por lo menos no estoy de acuerdo. Un cursito previo con un certificadito. Ok, pasa el cursito
apto para votar y le dan como una... El tercero, glorificar esa violencia como única forma de solución política y social. Estamos ante un gobierno constitucional que respeta la ley y respeta las normas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se van a encargar de aquello, siempre dentro del marco de la ley y la Constitución política del Estado. Muchas gracias. Cuarto, rechazo al pensamiento crítico. Queremos también ser enfáticos en aclarar a muchos políticos que claramente con la intención de desestabilizar, de generar zozobra en nuestro país, hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas y los bolivianos. Quinto, culto al líder. Y para nosotros, para las organizaciones sociales, nuestro único candidato es nuestro hermano Evo Morales Ayma. No hay otro candidato. Si el día de mañana el Tribunal Supremo Electoral, no acepta la inscripción, de inmediato hay una movilización nacional para el día 20, una movilización escalonada. Sexto, usar símbolos. El siguiente también puede ser que tenga una política antimigratoria, en el que se diga que es necesario cerrar las fronteras y que haya una expulsión masiva. En conclusión, el fascismo es una ideología totalitaria y violenta. Si alguien promueve más de estas ideas, sí se le puede llamar una mentalidad fascista.